usar el lavabo. Muchas gracias. Yo creo, y desde un punto muy particular de vista, que la evaluación pues no es una ciencia, porque no sigue exactamente el método científico, no empezamos con investigar y darnos cuenta de la realidad y experimentar y demás, aunque en muchas ocasiones sí, pero lo cierto del caso es que no seguimos un patrón así como tan científico. Y muchas veces más bien quisiéramos ser artistas del valor, o porque lo vamos confeccionando, lo vamos haciendo. Pero refiriéndome un poquito a la pregunta, yo la dedicaría como una técnica. Nosotros tenemos que tener una técnica que de cualquier modo tiene que estar enmarcada por la ética. Y en ese sentido, a la hora que se juntan ese par de palabras, técnica y ética, entonces ya lo subjetivo del mercado pasa como a un segundo término. ¿Por qué? Porque los valores, claramente, lo menos que hacemos es determinar valores. La pregunta habla para determinar un valor personal. Nosotros sacamos una estimación del valor, no damos una determinación precisa en términos generales. Hay muchos avalados en los que sí, por ejemplo, los de bienes nacionales, sí tenemos que determinar un monto, tenemos que determinar un valor para una negociación, el cual, pero siempre es no más o no menos de esto. O sea, es valor máximo, valor mínimo, monto máximo, monto mínimo. Entonces, lo cierto del caso es que dejamos un espectro para la negociación y entendemos por valor algo que es diferente a lo que la gente en la calle habla de valor. La gente confunde mucho el concepto de valor con el concepto de costo o con el concepto de precio. Y el valor para nosotros pues representa el grado de utilidad que tienen las cosas. Entonces, en ese sentido, mi opinión muy personal, y seguramente será discutible, es que el valor es algo que se mide en función de la utilidad que le presente a la gente. Ahora, de ahí debemos de continuar a lo que sería un valor comercial, que ese ya sería un valor para todos, que sea aplicable a todos. Y en ese sentido, bueno, pues hay técnicas, hay métodos, hay enfoques de evaluación que de alguna manera nos sintetizan y nos dan un camino más o menos adecuado para poder llegar a estimar esos valores de modo que le sirvan al usuario, que le sirvan a la sociedad y que cumplimenten esa necesidad que tiene la gente de saber cuánto vale su patrimonio. No sé si... Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el colegio y rodeado de gente que sabe mucho del tema. En el caso del instituto, nosotros nos enfocamos en una área muy específica de la evaluación, que son, como comentaba el ingeniero, los bienes nacionales. Y bienes nacionales, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales y lo que dice la Constitución, es lo que es propiedad de todos nosotros, de todos los mexicanos. Incluyendo, y siempre me gusta comentarlo porque hay gente que no lo sabe, los templos de culto, es decir, todas las iglesias, son propiedad de la nación y los administra el instituto. Entonces, nosotros tenemos a cargo en el instituto más de 111,000 inmuebles, de los cuales llevamos su conservación y su administración. Entonces, el que los peritos nos puedan dar el valor preciso para todos los actos jurídicos que hacemos en el instituto, pues de ahí es la importancia de que podamos administrar y darle el mejor uso a estos inmuebles. En nuestro caso, como les comento, estamos acotados, no hacemos cosas como Infonavit, que da créditos para vivienda, no hacemos avalúos como los que hace Sociedad Hipotecaria,
Sí hacemos avalúos para aseguramientos, eso sí, pero también hacemos para compraventa, para una concesión, para actos que nos piden los juzgados, y la importancia y la relevancia de que el valor sea el correcto, pues es justamente para que podamos darle a estos bienes nacionales la correcta administración y el correcto uso. De allí la importancia de depender de ustedes, del Colegio de Ingenieros Civiles Evaluadores, de la FECOBAL, para que nuestros peritos, los que fueron parte del Padrón Nacional, nos ayudan a determinar todos los valores para todos los actos y proyectos que lleva a cabo el gobierno federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablando de que sí es más una ciencia o un arte, yo quisiera puntualizar que cuando hablamos de evaluación hablamos de peritos evaluadores, y la palabra perito viene de pericia, de expertise. La pericia es una habilidad, una práctica o una sabiduría en un área. Si bien la pericia es la exposición a los diferentes casos y nos requiere estar pues, muy al día de los diferentes escenarios que se nos presentan, pues requiere mucho sentido común. Una gran parte de la evaluación es el sentido común, pero para poder afinar ese sentido común requerimos de una preparación y necesitamos herramientas, necesitamos certificación y necesitamos reconocimiento. Como perito evaluador, a la hora que evaluamos el patrimonio de una persona, de una familia, pues intervienen muchos factores. Están los valores estimativos, están los valores sociales. Tenemos que estar al pendiente de qué está pasando con la economía, la política y los diferentes escenarios que influyen o inciden en el valor de un bien. Es por eso que pues, tenemos que estar al día, al corriente, y nosotros como Sociedad de Ingenieros Civiles Evaluadores, pues en convenio con las instituciones como el INDAVI, que preside el doctor Pablo, la Tesorería de la Ciudad de México, la Sociedad Hipotecaria Federal, pues tenemos que estar, en convenio con ellos tenemos que estar, nos exigen por lo menos 30 horas de actualización por año, pero 30 horas de actualización por año para poder cumplir con los requisitos del INDAVI, 30 horas de actualización para poder cumplir con los requisitos de la Tesorería. Tenemos que dominar la ley de bienes nacionales, tenemos que dominar el código fiscal, tenemos que dominar el manual de procedimientos y lineamientos técnicos de evaluación de la tesorería, tenemos que dominar las reglas de carácter general de la que establece la Sociedad Hipotecaria Federal, por lo que no nos podemos quedar estáticos, tenemos que estar siempre en actualización continua. Uno de los principales estatutos de la Sociedad de Ingenieros Civiles Evaluadores es precisamente la actualización continua. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, pues sí es mucho sentido común, pero requerimos de la preparación, de la certificación y de todas las herramientas para poder dictaminar o estimar un bien. Jorge, tú siendo un usuario prácticamente diario de la información que te da un avalúo, ¿qué nos puedes compartir de la importancia que tiene la calidad del avalúo, la información y desde luego que este trabajo haya sido preparado por un especialista con todas las capacidades del caso? Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, desde el punto de vista de cualquier aseguradora, hablo ahorita por Afirme, pero yo creo que si estuviera cualquiera de mis colegas aquí sentado tendría una opinión más o menos similar. El tema es que cuando uno de nuestros clientes nos compra una póliza
y esa póliza se convierte en una promesa de pago cuando hay un siniestro, pues en un inicio pone una suma asegurada. Cuando esa suma asegurada se coloca con una forma clara de determinar el valor de reposición de un bien, ¿no? Y podemos entrar a todas las connotaciones que han comentado ahorita, pero finalmente lo que un seguro busca es restablecer un negocio, reponer un bien en las condiciones inmediatas antes del siniestro. Pues obviamente el tener bien valuado la empresa y sus inventarios, sus activos, pues es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si hay un avalúo de mala calidad realizado por alguien que tiene poca experiencia, ¿no? Y pues obviamente podemos estar en grandes problemas. Y esto es porque el avalúo se pudo haber quedado con un costo mucho menor al que se requiere para poder reponer ese bien, ¿no? Normalmente las pólizas inclusive tienen una posibilidad de error al alza, ¿no? O a la baja, algunas más o menos 10%, otras son un poco más benévolas, más o menos 20%. Entonces, sí da ese margen que hablaban hace poquito de negociación, porque sería difícil llegar a un valor exacto, ¿no? O sea, mucho depende de si hay ofertas, si hay demanda de ese bien, si necesito comprar una grúa, pues depende si hay 20 en el mercado o si hay una, ¿no? Eso depende muchísimo. Entonces, sí es sumamente importante que exista un avalúo de calidad, porque en función de eso va a estar la facilidad de llegar a un valor correcto. Lamentablemente, no hay una estadística exacta, pero cuando platico uno con los ajustadores, como el 90% de las pólizas que están suscritas en el mercado traen problemas de valores. Y no es por un problema de calidad en el avalúo. La verdad es que cuando hay un avalúo está muy cercano a los valores. El problema es que las personas y las empresas han dejado de hacer avalúos y de repente pues ponen valores estimativos, dijeron por ahí, y yo estimo que vale tanto, ¿no? Y a veces se quedan abajo, a veces se quedan arriba, ¿no? Y es un gran problema y nos complica mucho el cierre de un negocio, porque de repente pues si le ponen un valor y está 3-4 veces arriba, eso es muy complicado. Yo les digo que es como cuando compras un billete de lotería, ¿no? O sea, si compras un billete de lotería de una serie de 20, te van a pagar el equivalente a un cachito, ¿no? Pues pasa lo mismo con los seguros. O sea, si tienes 20 pesos de valor y compras uno, las compañías de seguros te pagan sobre uno, sobre dos, o sobre los cachitos que hayas comprado. La verdad es que es un riesgo, o sea, es un riesgo el incendio que se materializó, es un riesgo que te hayas ganado la lotería también, o sea, pasa exactamente lo mismo, compras esas partes. Entonces, concretando y cerrando la respuesta, sí necesitamos avalúos de calidad, sí necesitamos avalúos que refieran el costo del mercado, ¿no? Que tengan que hablar de la exposición, porque eso va a ser muy fácil cerrar un siniestro y que haya un cliente contento. Cuando nosotros tenemos que decir, oye, te tengo que pagar el 50% de lo que vale tu bien, pues ya saben la reacción, ¿no? Es una reacción complicada. Entonces, sí necesitamos mucha profesionalización, pero además sensibilizar al mercado que esto se necesita hacer. Y mercado me refiero por aquel consumidor de póliza, en nuestro caso, que para ustedes también es un cliente potencial para hacer una avalúo. Buenas tardes, muchas gracias. De verdad, el CIME, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas debe de estar de manteles largos por estas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Me atrevo a decir que el doctor Escalona probablemente sea el profesional evaluador más influyente hoy en día en México. Y tiene que ver muchos avalúos realizados por peritos. El ingeniero Manuel García Córdoba viene representando a la Federación de Colegios de Evaluadores y es del Consejo Técnico. Nada más tiene a su cargo tratar de educar a 5,000 profesionales de la evaluación. Nada más. Alejandro, pues, de los ingenieros civiles, pues qué te puedo decir, ¿no? Lo conozco hace tiempo y también es un gran profesional y los ingenieros civiles están bien representados por este profesionista. Pero le quiero preguntar a la FECOBAL
así decirlo, al ingeniero Manuel, ¿qué está haciendo la FECOBAL para que los peritos evaluadores se interesen en una actualización permanente, en una competencia permanente y en su caso logren una certificación profesional? México adolece un poco de esto, hay poca credibilidad en nosotros, pero yo que he estado de este lado de la preparación, creo que estamos a veces mejor. Pero el tema es que no lo sepa yo, sino el tema es que lo sepan los que representan a los grandes grupos de evaluadores y sobre todo los usuarios. Muchas gracias, Alberto. Pues sí, la Federación de Colegios de Evaluadores, a quien yo vengo representando ahora por ausencia de nuestra presidenta, la maestra Lorena Mercado, quien les manda, por cierto, muchos saludos y se disculpa, pero se le empalmaron compromisos y viajes y cosas. Entonces no pudo estar aquí y entonces pues me tienen que aguantar a mí. Pero el tema es que respondiendo a la pregunta que me hace Alberto, ¿qué hace la Federación de Colegios de Evaluadores para que los evaluadores tengan ánimo de competencia, ánimo de superación personal y ánimo de certificación? Pues su trabajo, ese es su trabajo, y ese es el trabajo justamente que me toca en mucho desempeñar a mí como coordinador del Consejo Técnico de la FECOBAL. ¿Qué hacemos? Primero, captamos las necesidades del mercado. ¿Cuál es nuestro mercado? Nuestro mercado son nuestros mayores clientes. Por ejemplo, el Instituto de Administración y Evaluados de Bienes Nacionales requiere una capacitación constante para sus peritos y nos exige, y bien exigidas, 30 horas de capacitación anuales por especialidad, sabiendo que una persona puede tener máximo 2 especialidades, pues habrá quien requiera 60 horas de capacitación por especialidad. En ese sentido, bueno, pues nosotros organizamos con nuestros colegios asociados un calendario que ponemos a consideración del INDAVI con temas respecto de lo que pretendemos impartir de cursos en el siguiente ejercicio fiscal. Justamente en este momento estamos en esa etapa. Lo cierto del caso es que logramos una batería de cursos en los cuales muchas personas concurren y gracias a la tecnología pues tenemos opiniones de toda la República Mexicana e inclusive hemos tenido mucha asistencia internacional. Entonces, y eso que hacemos con el INDAVI lo replicamos un poquito con la Tesorería de la Ciudad de México. Tenemos un programa también de capacitación muy enfocado a los temas de la evaluación fiscal en la ciudad, con las normas de la ciudad. También formamos con diferentes instituciones de la Ciudad de México, la CICID, la Sociedad de Arquitectos Evaluadores, el propio CINE, etcétera, etcétera, una batería de cursos que también ponemos y que nos aprueba la autoridad y funcionan más o menos de una manera similar. Entonces, nuestro trabajo es, decía Alberto que mi trabajo era educar a 5,000 evaluadores. No es educarlos, eso lo hicieron sus papás. Lo que me corresponde es buscar la manera de que se cultiven o que ejerciten sus conocimientos o adquieran mejores destrezas para poder resolver los problemas que se les presenten. Porque mucho, como decía yo antes, tiene que ver con la ética. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto lo tenemos que enfocar o enmarcar dentro de los límites de los ordenamientos que tenemos permitidos. O sea, no nos podemos sobrepasar las metodologías del INDAVI, las de la Sociedad Hipotecaria Federal, las de la Tesorería de la Ciudad de México, las de las autoridades en general que necesitan avalos porque tenemos que circunscribirnos a ese ordenamiento jurídico. En cuanto a competencia, bueno, pues ¿qué hacemos con la competencia? Pues platicar entre nosotros. ¿Sí? Y entendemos competencia
por ser competentes para algo, no por competir entre nosotros. Las situaciones, vamos a buscar tener mejores competencias, tener mejores habilidades, tener mejores destrezas, tener mejores aptitudes para responder a esa labor que tenemos y que nos hemos buscado dentro de la sociedad, que es la de darle los valores al patrimonio de la gente. Menuda chamba nos encontramos. O sea, nosotros le decimos a la gente cuánto valen sus cosas. Es una responsabilidad impresionante. Le decimos al gobierno cuánto valen sus cosas. Es una responsabilidad impresionantemente grande. En ese sentido, tenemos que buscar aquella competencia y que los evaluadores seamos competentes para afrontar los riesgos que tenemos.